el evento con más oportunidades de negocio del sector. Los resultados de las primeras 2 ediciones lo comprueban. Ante más de 235 compradores de México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, 610 proveedores de 9 países y 23 estados de la República, 1,181 requerimientos de compra, 5,088 citas efectivas de negocio, 5,223 millones de dólares con valor potencial de negocio, más de 10,000 visitantes. El monto total de anuncios de inversión por nearshoring en los primeros 7 meses de 2023 registra la cifra de 29,498 millones de dólares y el sector más beneficiado es el sector de la cadena de proveedores del sector automotriz. Nosotros te vinculamos a estas nuevas oportunidades de negocio. Participa en los modelos de vinculación de negocios más efectivos en México en citas de negocio face-to-face con compradores con poder de decisión. Exhibe tus productos en la gran área de exposición un 50% más grande. Participa en conferencias magistrales de directores de compra de las principales empresas del sector. Networking de alto nivel con participantes de alto perfil del sector. Grandes compradores buscan proveedores de diversos sectores. 29 y 30 de noviembre, Aguascalientes. North America Automotive B2B Meeting. Muchas gracias por acompañarnos. Le voy a pedir a mi amigo Javier Allison si puede prender cámara, por favor. Me presento, gracias a todos por acompañarnos. Soy René Mendoza, presidente nacional de la cadena de proveedores de la industria en México. Me da mucho gusto saludarlos y me da también mucho gusto presentar a un gran profesionista, empresario y sobre todo un gran amigo mío. Él es el licenciado Javier Allison, que él es asesor fiscal, contador público. Él es maestro en el área de impuestos y auditoría con licenciatura en contaduría. Tiene más de 31 años, empezó a trabajar a los 10 años. Tiene más de 31 años en experiencia en firmas internacionales de contadores públicos como es KPMG. Actualmente es el socio fundador de Arco Contadores Públicos y ha desarrollado proyectos con industrias de la construcción, vivienda, manufactura, sector metalmecánico, restaurantero, comercio exterior. De hecho, no lo pusiste en el currículum, pero el licenciado Javier Allison es asesor fiscal y de la agencia de, ¿cómo le llaman allá, hermano? A Karen. Estás en mute. Necesitas quitarle, ¿estás ahí en mute, hermano? De la Asociación de Agentes Aduanales. Es correcto. Entonces, bueno, vamos a empezar con la plática. El día de ayer me encuentro yo en la ciudad de Querétaro. De hecho, veo conectados algunos amigos que tuve la oportunidad de saludar el día de ayer, que participamos en un evento muy exitoso. Felicito a la gente de la CanCham de Canadá. Tuvimos una reunión con parte de sus afiliados, donde tratábamos precisamente el tema del nearshoring, ¿no? Y a mí me gustaría empezar esta plática poniendo en contexto de lo que es realmente el nearshoring, porque a veces confundimos el concepto de nearshoring como la llegada de nuevas empresas al país. Y en realidad, ese es un efecto del nearshoring. Lo que está sucediendo en México, sobre todo en el 2022 y en el 2023, me pone y me confirma de que México es el país favorito de Dios. ¿Por qué? Porque todas esas nuevas inversiones que se han estado anunciando son efecto de elementos de mercado y elementos totalmente fuera de la operación del gobierno. Es decir, el gobierno no ha tenido que hacer absolutamente nada para que el nearshoring llegara a nuestro país. Lo que lo ha provocado principalmente es la disrupción que se dio en la cadena de valor de la industria a partir del COVID. Las grandes empresas se dieron cuenta, ya lo sabían, pero ahora con mayor impacto, lo complicado que es mantener proveedores overseas, proveedores fuera de tu continente, principalmente en Asia, y ahí empezó el proceso
de relocalización de empresas en Norteamérica. Los otros dos elementos de mercado que han ayudado a que a México esté captando esas inversiones es lo que provocó el que para mí es el gringo, que es el mejor amigo de México, aunque mucha gente se enojan, que es Donald Trump. Todas, por más que nos decía de cosas, todas las decisiones en materia económica que tomó Donald Trump han sido de beneficio para México. Uno de ellos fue la revisión del Tratado de Libre Comercio, que fuera de habernos perjudicado, nos benefició, principalmente en el sector automotriz, donde se incrementa las reglas de origen, es decir, le dicen a las empresas, si tú quieres manufacturar teniendo los beneficios del Tratado de Libre Comercio, el 75% de lo que contenga lo que produces, sea el coche, una autoparte o un proceso productivo, tiene que haber sido manufacturado en cualquiera de los 3 países firmantes. Cuando anteriormente el NAFTA o el Telecan, que era el tratado anterior, ese porcentaje era un 60%, entonces se incrementó un 15%. Bueno, ese 15% significa la necesidad de dejar de importar insumos de Asia y de Europa por arriba de 35,000 millones de dólares. Esos 35,000 millones de dólares, para darles una idea de las oportunidades de negocio, es alrededor del 35% de lo que actualmente México exporta de autopartes. Entonces, nada más para que vean la capacidad que hay de crecimiento, y estoy hablando nada más del sector automotriz. Obviamente, otro de los elementos que tuvo la pandemia es el incremento de los costos logísticos. Anteriormente, traernos un contenedor de Guanzón a Long Beach te salía $4,000. Ha llegado a estar el precio hasta en $17,000. Es increíble el incremento de precios. Y otro elemento de mercado que ha favorecido mucho a la repatriación de las inversiones es el conflicto que tiene Estados Unidos con China, pero el que tiene con China es el más público, pero en realidad está en negociaciones con diferentes países que les están cobrando a los gabachos un porcentaje muy alto en sus exportaciones. Les pongo un ejemplo. Si ustedes quieren exportar un Jeep Wrangler Sahara de los que hacen en Ohio, bueno, ahorita no están haciendo porque están en huelga, pero y lo quieren exportar a algún país en Europa o en Asia, hay países que le están cobrando hasta el 25% de arancel. Cuando Estados Unidos le cobra la tarifa de la OMC, que es 2.5%. Entonces, ha estado en negociaciones con algunos países, con Japón ya se arregló, pero lo que ha estado sucediendo es que los grandes corporativos saben que si les ponen una tasa del 10%, 12% a sus coches manufacturados, por ejemplo, en Europa, que hay más de 3 millones de vehículos que se fabrican en Europa y se venden en Estados Unidos, los sacan del mercado. Entonces, ¿qué están haciendo? Están atrayendo la producción a plantas que ya tienen en Estados Unidos o ya tienen en México. Por ejemplo, lo de la huelga en Estados Unidos, al final nos va a beneficiar, porque lo que va a hacer es que se van a fabricar más vehículos en Estados Unidos. ¿Por qué nos va a favorecer? Porque a los vehículos que se hacen y se arman en Europa, México no le vende ni el aire de las llantas, no les vendemos nada. Y cada vehículo armado en Estados Unidos tiene al menos $4,000 de manufactura mexicana. Entonces, ¿te fijan? Todo lo que ha estado provocando la llegada de las nuevas inversiones no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha hecho el gobierno, salvo el decreto que vamos a platicar ahorita, que trae algunos puntos muy importantes que vamos a discutir y platicar ahorita con todos ustedes. Pero bueno, les comentaba, en realidad, el nearshoring es una estrategia de integración regional de cadenas de suministro. No es la llegada de nuevas empresas, no es nuevas inversiones, es una estrategia de facilitación comercial. Y en el mundo tenemos básicamente 3 regiones de manufactura. Tenemos Europa, Asia y América. Y así como, por ejemplo, en Asia, los países como Indonesia, como Vietnam, como Filipinas, como Malasia, son los países de bajo costo de producción. Y en Europa, en este caso de los países de Europa del Este, como lo puede ser Turquía, son los países de bajo costo. Igual en América, el país de bajo costo de producción, pues es México. Por eso es quien se está beneficiando más de la llegada de estas inversiones. Ahora,
un dato muy interesante es ¿qué impacto tienen estas nuevas inversiones? El cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo te dice que por cada dólar invertido en la inversión extranjera directa, se llega a convertir en $187 en el país, en comercio, en servicios, en otros sectores. ¿De acuerdo? Igual, las empresas que llegan, pues, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan infraestructura. Ayer estuve con mi buen amigo Fernando, desarrollador de parques industriales. Como ustedes saben, por ejemplo, en Ciudad Juárez no hay un solo metro cuadrado disponible. Necesitan proveedores. Por eso los invitamos al evento de Aguascalientes. Tenemos más de 500 requerimientos de compra. Requieren mano de obra, requieren servicios y requieren logística. ¿De acuerdo? Entonces, ese dólar, cada dólar invertido nuevo, se puede convertir en $183 que se puede repartir en cualquier parte de la cadena de valor donde estén ustedes aquí. En la logística, en los servicios, en la mano de obra, como proveedores, o obviamente rentando naves industriales o bodegas. Ahora, una de las conclusiones, y con eso voy a terminar para darle la palabra a nuestro buen amigo Javier que nos platique el decreto. Una de las conclusiones que tuvimos el día de ayer en el evento de la CamCham de Canadá con nuestros amigos de Canadá es que vamos tarde en todos los sentidos y déjenme decirles por qué. Primero, por ahí en el video que les pusimos, por cierto, está abierto el chat para cualquier pregunta que quieran hacer, con todo gusto la podemos responder. Hablábamos que en el corte de junio del primer semestre del año, en el 2023 se habían recibido 29.500 millones de dólares de nuevas inversiones. Ok, ¿es un número bueno? Sí, es muy bueno, pero tampoco es algo extraordinario comparado con el año pasado. El año pasado, en el corte de junio, se captó 27.000 millones de dólares de nuevas inversiones. El 2022 fue un año extraordinario. ¿Qué fue lo que pasó este año? La única diferencia es que se han anunciado marcas muy llamativas, como es obviamente la llegada, que es muy buena, por supuesto, la llegada de Tesla a Nuevo León, o la ampliación de las operaciones de Kia o de BMW en San Luis Potosí. Pero en realidad, el incremento de inversión extranjera directa del 2023 comparado con el 2022 es solamente del 6%. Entonces tampoco es así que, ay cabrón, ¿cómo hemos crecido este año? Segundo punto importante. El 90%, más del 90% de estas nuevas inversiones, entre comillas, en realidad son ampliaciones de empresas que ya estaban instaladas en México y solamente el 7% son llegadas de nuevas marcas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y eso es un elemento que he estado yo platicando con los gobiernos. Tuve la semana pasada la oportunidad de platicar con mi buen amigo Iván, el secretario de Economía en Nuevo León, ayer con Marco del Prete de Querétaro, estoy la próxima semana en Aguascalientes con mi buen amigo Manuel Alejandro, donde tenemos que incentivar no nada más la llegada de nuevas empresas, sino tenemos que atender a las empresas que puedan, que ya están instaladas en México porque son los que realmente están creciendo. El 90% de esos 27.000, 29.000 millones de dólares, de los 50.000 millones de dólares de los últimos 12 meses, son de empresas que ya están instaladas en México y que en el 2000, si ustedes recuerdan, yo estaba muy chiquito, pero en el 2000 se da el efecto del offshoring, que es cuando las empresas se van a la China, ¿de acuerdo? Por costos y demás. Ahora estamos viendo el efecto contrario, pero lo que sucedió es que empresas contract manufacturing no se llevaron todas las operaciones a China, dejaron unas en México. ¿Qué es lo que está sucediendo con esas empresas? Que otra vez están migrando esas operaciones que se llevaron a Asia a nuestro país. Entonces, yo los dejaría con ese contexto. Es muy bueno la llegada de nuevas inversiones. Saber muy bien que la llegada de las nuevas inversiones es consecuencia de una estrategia de regionalización de cadenas de suministro, que es lo que es el nearshoring, que el 2022 fue un año muy bueno, al similar a lo que estamos viviendo ahorita. Y tercero, tener en cuenta que las empresas que más están creciendo son las que ya tenemos instaladas en nuestro país. Le voy a dar la palabra a mi buen amigo Javier Alison para que nos platique de qué se trata este decreto y luego vamos a hacer una dinámica de preguntas
y algunos puntos también que he podido yo detectar al momento de analizar este paquete. ¿Quieres que te ponga yo la presentación, compadre? Sí, si gusta, sí, si no, no, mejor. O la quieres poner tú? A ver, Más deja. fácil. No, no, mejor ponla tú, por favor. Ok, con todo gusto. Bueno, muy buenos días a todos. Aquí estamos a sus órdenes. Javier Alison Corso, aquí estamos en Ciudad Juárez. Y pues bueno, sí, no empecé a los 10 años, pues sí empecé a los 19 en este mundo de la profesión. Ahorita, bendito sea Dios, tengo 51 años aquí y 31 años pues dedicándome a esto, que es pues, la cuestión fiscal, ¿no? Durante estos 31 años de profesión, pues me ha tocado ver técnicamente toda la transición de lo que anteriormente era meramente papeles, a toda a que se volviera tecnológico. La autoridad, pues obviamente ha crecido en todos los sentidos. Obviamente en su posición de fiscalizador, la autoridad, con mayores recursos en cuestión tecnológica. Ustedes lo saben, en las empresas, la autoridad pues técnicamente ya no va a las empresas, no manda el buzón tributario, llegan los correos por diferencias, por todo aquello que sabemos, ¿no? Entre todo este tiempo, ¿sí? Que me ha tocado, la siguiente, por favor, René, que me ha tocado ver, ¿verdad? Tantos cambios, tantas cuestiones, pues ha sido la cuestión de la deducción inmediata. Cuando salió este decreto, que fue publicado el 11 de octubre del presente año, pues nos sorprendimos porque desde hace 10 años no existía un decreto que diera este estímulo fiscal, ¿sí? A las empresas. Y bueno, y hay que entender por qué el decreto. El decreto, en este sentido, en materia administrativa, básicamente administrativa, es facultad del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente en turno. El presidente en turno tiene la facultad, no de legislar, porque eso tiene que pasar por el proceso del Poder Legislativo, ¿verdad? Todo el proceso que muchos entendemos, pero dentro de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, es de dar facilidades administrativas sobre la ley. Si no puede cambiarla, pero sí puede dar facilidades o puede estimular o dar beneficios, ¿sí? Y eso le permite al presidente. No puede legislar. Facilitar, sí. Y una de las cuestiones en que le permite facilitar, o en este caso, que es un estímulo, pues es la deducción inmediata. Y repito, aquí está el fundamento que tiene el presidente a través de estos dos órganos de leyes, ¿verdad? Tanto como el de la Constitución como el del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dentro de estos órganos, obviamente, él puede dar facilidades o estímulos. Y en este caso, la deducción inmediata, repito, fue algo que nos sorprendió, ¿sí? ¿Y por qué nos sorprendió? Repito, porque hace 10 años no existía. La siguiente, por favor. Aquí está, desde 1990, desde 1987 al 2013, ¿sí? Sí existía la deducción inmediata, ¿sí? ¿Y qué voy con esto? ¿Qué se refiere a la deducción inmediata? Yo compro un activo en ese entonces y lo podía deducir al 90%, al 85%, no era el 100%, castigaba, porque yo estaba ahorita deduciendo algo que podía hacerlo al 100% dentro de 10 o 4 años o 5 años, dependiendo de lo que me marcara la ley de impuesto de la renta. Entonces, ¿qué pasaba? No es que desapareciera el impuesto, simple y sencillamente difería el impuesto, ¿sí? Difería el impuesto, en lugar de pagarlo, hoy no, los siguientes años yo lo iba a pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, a partir del 2014, quitan estos beneficios, estos estímulos, y actualmente del 14 hasta ahora sí que podemos decir hasta el 22,
la ley del impuesto sobre la renta contempla tasas de depreciación que técnicamente se llaman deducción de inversiones para cuestiones fiscales, pero bueno, la entendemos más como depreciación, tasas del 5% anual hasta lo más alto que considera la ley es del 25%, que básicamente es para equipos tecnológicos. Si yo compro una computadora, en pocas palabras, tengo 4 años para deducirla. Cuando sabemos que la tecnología, tal vez al año siguiente ya fue superada esa tecnología. Estoy hablando de una computadora, ya no estoy hablando de equipos muy sofisticados que en un año ya pueden cambiar, ¿no? Entonces, 4 años me tardo yo actualmente para deducir una computadora, ¿sí? Entonces, como hay otros bienes que me tardo 20 años, ¿sí? En remodelaciones, por ejemplo, en construcciones. Entonces, hay otros, el equipo, el mobiliario de equipo, 10 años, o sea, son cuestiones ahí que van pasando, que son muy tardadas, ¿sí? Y que tienen la ley. Volvemos a lo mismo. Vuelve a salir este decreto de deducción inmediata y pues nos llama la atención. Nada más para consideración, ahorita los únicos 2 rubros que tienen el 100% de deducción son inversiones para adaptaciones que tengan con la finalidad de facilitar a las personas con discapacidad, que bueno, totalmente estamos de acuerdo en ello, y las inversiones para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistema de cogeneración de electricidad eficiente. Son los únicos que actualmente en la ley del impuesto de la renta considera el 100%. Todo lo demás, hay una tasa mínima del 5%, una tasa máxima 25%, dependiendo si son, qué equipos son y en qué sectores, ¿sí? La siguiente, por favor. Repito, aquí fue, pues, reducir, dice, en el 2014, dicen, vamos a eliminar la deducción inmediata, dicen los argumentos de la autoridad, aprobó que la reforma hacendaria, entró en vigor a partir de enero del 2014, está haciendo una amenaza para las empresas, para las inversiones de las empresas, por ser un factor que les reduce la liquidez. Espérame tantito, ¿me está reduciendo la liquidez? Porque estoy invirtiendo, o sea, la autoridad lo veía anteriormente, repito, del 2013 hacia atrás, es que los empresarios, del tamaño que sean, chiquitos, grandes, medianos, o los prestadores de servicio, cualquiera que tuviera un negocio, es que como los estoy estimulando a que estén comprando, a que estén reinvirtiendo sus utilidades en nuevos equipos, ¿sí? No, mejor no, les vamos a quitar ese posible, ese estímulo, porque les está quitando liquidez. ¿Cómo me estás quitando liquidez? Sí, porque estás gastando mucho. O sea, en eso, hasta actualmente, ¿verdad? En esos años ya quieren que nosotros nos controle el gobierno. ¿Qué hacemos con nuestras utilidades? Entonces dicen, como ya no vas a tener la deducción inmediata, ahora sí vas a pagar el impuesto sobre la renta sin ningún estímulo. Los que tenían el problema de liquidez era el gobierno, no eran las empresas, porque casi todos los empresarios son muy conservadores en qué invierten, tampoco no salen a comprar por comprar las cosas, ¿no? Salen para invertir, para mejorar sus equipos, sus maquinarias. ¿Para qué? Para producir más, para dar un mejor servicio, una mejor calidad. Eso es lo que hace siempre cualquier empresario, repito, o comerciante para poder crecer, ¿sí? Entonces, el gobierno a partir del 2014 jala, quiere cuidarnos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Pues muchas compañías venían tomando la deducción inmediata, venían tomando la deducción inmediata con el estímulo como un financiamiento con el fisco, ya que les permitía diferir el pago del impuesto. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, no lo tomaban como un financiamiento, más bien era un estímulo, repito, ¿sí? Era un estímulo siempre que se tenía con estos pues, decretos de deducción inmediata. Entonces, con este cambio, el pago del impuesto de las empresas
pues aumentaba por consecuencia. Ya no tengo la deducción inmediata, pues obviamente pues tengo que pagar más impuestos, ¿sí? Y dichos recursos, pues antes se los utilizaban para reinversiones y crecimiento y creación de empleos. Y ahora, ¿para qué se utilizan? Pues no tengo la deducción, repito, pues tengo que pagar más impuestos. La siguiente, por favor, René. Las empresas que tenían pensado reinvertir en activos fijos que les permitieran incrementar su capacidad productiva, pues ¿qué tenían que hacer? Pues buscar, ¿sí? Otro tipo de financiamientos, ¿sí? De cualquier índole, tanto directos o indirectos, aportaciones de capital de los accionistas o pedir al banco, que obviamente tenían un costo, ¿sí? Porque yo no puedo detener mi crecimiento de la empresa o más bien muchas veces la tendencia de los mercados me exigen que esté invirtiendo constantemente en tecnología, en equipo de transporte. Entonces, voy a recurrir a otras áreas. ¿Para qué? Para hacerme, ¿sí?, de esos equipos que me hacen falta, de esas inversiones que me hacen falta, pero ahora en lugar de que el gobierno me estimule y me motive, tengo que ir a buscar recursos propios, ¿sí? O de bancos, que eso sabemos que tienen un costo financiero, ¿no? Entonces, Consejo Coordinador Empresarial, pues, ¿qué les puedo decir? Canacintra, absolutamente todas las cámaras, siempre han estado, ¿sí?, solicitando, pidiendo al gobierno que pues, ponga estos estímulos, ¿sí? Es bien importante. ¿Por qué? Porque el efecto que tienen, ¿sí?, es de generar más empleos, porque si la motivan al estar renovando equipos, maquinarias, pues obviamente hay una consecuencia de ¿qué? De mayor consumo, ¿sí? Y inversión. Y eso obviamente que está generando más empleos, y obviamente muchos de esos equipos, ¿sí?, y muchas de las empresas que no podían comprar posiblemente un equipo nuevo directamente del fabricante, a la hora que los vendían, los que los habían comprado porque iban a comprar nuevos equipos, estos eslabones hacia abajo también se veían beneficiados en el sentido de que también se hacían de alguna manera de equipos no tan desgastados. Vamos a pensar en la industria de la construcción, un Caterpillar, todos los Caterpillars que pueden haber en todas sus modalidades, un Trascabo, lo que sea. Bueno, a las grandes constructoras, las medianas, las pequeñas y las pequeñitas, pues compraban a las grandotas, equipo nuevo. Y ahorita, ¿qué están haciendo las constructoras? Hasta que se deshacen los equipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de estímulo, ¿sí?, de renovar sus equipos. Estoy poniendo como ejemplo un sector para ejemplificar, ¿no? Entonces, esto es lo que ha venido sucediendo en los últimos 10 años. Un gobierno que dijo, están gastando mucho, les voy a cuidar la bolsa porque andan muy sueltitos con el dinero. No, el que traía la falta de liquidez no eran las empresas, no eran los empresarios, no era el comerciante, sino era el profesionista, era el gobierno. Porque a la hora de quitar esos estímulos, ¿qué generó? Que las empresas solamente pagaran los impuestos más altos, ¿sí? Se frenara la inversión, se frenara generación de empleos, se frenaran muchas situaciones que a su vez, ¿qué pasa? ¿Sí? No están generando economía, en pocas palabras, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora bien, pues primeramente hicimos un preámbulo de qué es el decreto y luego qué es la deducción inmediata, ¿sí? Y las bondades de la deducción inmediata. Cuando fue el tema de la pandemia, que no hay que olvidarlo, ¿sí? Y más que nada post pandemia, nosotros pensamos que el gobierno iba a tener consideraciones importantes en el sentido de decir, bueno, ¿cómo reactivo el mercado? ¿Cómo reactivo la inversión? ¿Cómo reactivo el gasto? ¿Cómo reactivo la economía? Pues digo, a través, repito, de los años, pues muchos apostamos a que va a venir un decreto de deducción inmediata.
Eso lo esperábamos para el 21, para el 22, y no hubo absolutamente nada. Sí, todavía recuerdo yo cuando estábamos en plena pandemia, cuando iban a hacer las declaraciones anuales de las personas morales que se vencen el 31 de marzo, estábamos todavía para el 28, 29 de marzo trabajando en el despacho, en la pandemia, donde en esos días, ni recordarlos, pero bueno, hacemos memoria, pues había una incertidumbre muy compleja, ¿no? Mucho temor, y en lo particular, en el despacho, aquí su servidor, con mi gente y colegas, decían, pues teníamos que estar trabajando, y desafortunadamente no salió ni la consideración de una prórroga. La prórroga salió para las personas físicas, que se vencen el 30 de abril, las pasaron para el 30 de junio, pero para personas morales no hubo ni una sola consideración. Y hago referencia a esto porque regreso al punto. Pues esperábamos, ya post pandemia, que viniera un decreto de deducción inmediata, repito, por ahí del 21, por ahí del 22, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues no hubo. Y ahora, repito, como empecé al principio de la plática, nos sorprendimos en el sentido de que ahora tenemos un decreto. No quiero entrar en temas políticos porque no es el tema, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, pues por lo menos ya en el 2023 vamos a ver, y luego cuando uno empieza a leer los generales del decreto, no, hombre, hasta el 24 lo podemos aplicar. Pues una excelencia, ¿verdad? Este tema. Y aquí es bien importante las consideraciones, porque aquí técnicamente se contradice o se contrapuntea cuando eran las consideraciones para eliminar la deducción inmediata, ahora se contradice, ¿sí? ¿Por qué ponen la consideración de que sí es bueno y sí es viable, ¿no? Pues obviamente estamos hablando de lo del COVID, los conflictos geopolíticos, que bueno, no sabemos qué vaya a pasar ahí con el tema de ahí de Israel y todo el tema que traen ellos, ¿sí? Y los efectos que se darán posteriormente, ¿no? Entonces, también, pues obviamente el tema que ya platicó René, que ya fue muy explícito en ese tema, que el offshoring, ahora el nearshoring, empiezan a haber consideraciones a voltear a ver, la siguiente, por favor, René, a voltear a ver estas cuestiones de que sí ayudan, sí estimulan al mercado, ¿no? Y de las consideraciones que ponen en el decreto es que con el fin de evitar interrupciones en las cadenas de suministros y operaciones es factible que las empresas consideren relocalizar parte de su producción, y bueno, lo que ya René dijo, ¿no? Pues el nearshoring, ¿no? Se han identificado sectores claves de la industria exportadora con el potencial de recibir estímulos fiscales con el objetivo de maximizar las ventas, competitividad de nuestro país, ofrece para promover una mayor inversión productiva. Todo lo que estoy poniendo aquí está en el decreto, ¿eh? Lo primero no, ya a partir de que dice consideraciones del decreto, ya son cosas que vienen, ahora sí que en el Diario Oficial de la Federación. Este segundo punto que estoy leyendo ahorita, ¿cómo se contrapone con el argumento del 2014 y que ese argumento se mantuvo técnicamente hasta el 10 de octubre de este año? ¿Sí? O sea, que se han identificado sectores claves, ¿sí? Clave de la industria exportadora con el potencial de recibir estímulos fiscales con el objetivo de maximizar las ventas competitivas de nuestro país ofrece para promover una mayor inversión productiva. Claro, definitivamente, ¿sí? Claro que una deducción inmediata pues, va a motivar, va a detonar, es un detonador, ¿verdad? La siguiente, por favor, René. Y luego dice que la identificación de los sectores claves de la industria exportadora se han llevado a cabo mediante 4 criterios que ponderan la magnitud de las oportunidades de México para integrarse en las cadenas globales de valor. Dichos criterios: alta productividad en el crecimiento del Producto Interno Bruto, ya que los sectores cuentan con la competitividad necesaria para atender el aumento de la demanda de los productos. Vocación exportadora, toda vez que México ya cuenta con vínculos comerciales
consolidados. Impacto al sector de la economía por conducto de efectos multiplicadores. Aumento de la demanda, dando el incremento de las exportaciones de productos de México hacia Estados Unidos de América, como consecuencia de una potencial reducción del flujo comercial desde otras regiones. La siguiente, por favor. Que los sectores claves identificados se encuentra la industria semiconductores, automotriz, especialmente la de electromovilidad, eléctrica, electrónica, dispositivos médicos, farmacéuticos, la agroindustria y de alimentación humana y animal, entre otros. Que es permitente otorgar los beneficios establecidos en el decreto a las compañías que buscan optimizar sus operaciones mediante la estrategia del nearshoring y aquellas empresas que actualmente se ubican en México. La siguiente, por favor, René. Que al dirigir los estímulos fiscales hacia las empresas exportadoras se promueve la competitividad, la innovación, la inversión en la tecnología, y lo que contribuye a la generación de empleos a través de la inversión extranjera directa. Este primer punto en esta lámina, repito, qué bueno que yo ya no voy a ver el pasado, los últimos 10 años no los voy a ver, ni voy a ver del 10 de octubre hacia atrás y llegando al 31 de diciembre del 2013, ya no voy a voltear a ver. Qué bueno que el gobierno, ¿sí?, está entendiendo, vamos a empezar, que tiene sus bondades generar este tipo de estímulo. Qué bueno que, porque esto es lo que ellos tienen que considerar para poder dar un decreto. Repito, todo lo que estoy leyendo, ustedes lo pueden ver en el Diario Oficial de la Federación, en el decreto publicado el 11 de octubre del presente año. O sea, qué bueno que esa visión que está teniendo, o esas señales que está teniendo ahí el gobierno, el aspecto ejecutivo, el presidente, vamos a decirlo, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estén teniendo esa visión. Bienvenida, ya para atrás no tiene caso voltear a ver, pero qué bueno que lo está teniendo. Eso yo lo considero como una buena señal, definitivamente, ¿no? Que la deducción inmediata de inversiones es un instrumento de política fiscal que además de promover la inversión en el país, incrementa la productividad, impulsa la competitividad, genera más empleos e incentiva con ello el desarrollo económico y el nivel del bienestar de la población. Lo aplaudo, definitivamente aplaudo más este segundo punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son señales que están volteando a ver el sector productivo, el sector de inversión, el sector privado, ¿sí? No quiero entrar en otras señales, pero bueno, yo creo que aquí está de manifiesto en un documento oficial, en su consideración de poder generar tal vez esa certidumbre de inversión, ¿verdad? ¿Sí? La siguiente, René. Es la 7, creo que es la 7. No es la 7, perdón. Ahí está. Entonces, pues estas son las consideraciones que pone el Poder Ejecutivo para poder sustentar el decreto, ¿sí? Y para poder sustentar el decreto, bueno, pues ya viene el desarrollo del mismo y que ahorita vamos a entrar a él, ¿verdad? Repito, yo creo que las consideraciones que tomó el Poder Ejecutivo para publicar este decreto y considerarlo, esa visión, repito, es buena, definitivamente. Esperemos que siga en ese mismo tenor, ¿verdad? Ok, ya entrando a la parte técnica del decreto, a la parte esencial del decreto y como dicen las reglas del mismo, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer uso de este decreto? ¿A quiénes le aplica este decreto? Bueno, son primeramente a las personas morales del régimen general de ley, ¿sí?, de título 2. Hice aquí un resumen y subrayo lo técnico, pero pongo aquí al final, aquí en los otros 3 puntos pongo quiénes pueden ser, obviamente. Luego, las del régimen simplificado de confianza de personas morales, ¿ok?
Y por último, las personas físicas con actividad empresarial y profesional. ¿Ok? Esos tres contribuyentes que considera la ley del impuesto sobre la renta son los que pueden hacer uso o aplicación de este decreto en el que estamos platicando. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora, en continuación del mismo primer artículo, continúo, ya no pongo la otra parte, pero pongo. Cuando estos contribuyentes, aquí es bien importante que empiecen a tomar nota. Si yo pertenezco a persona moral, si yo pertenezco al reciclo, persona moral, o a persona física con actividad empresarial, ya tengo, ahora sí que el primer requisito cumplido. ¿Ok? Ya lo tengo cumplido. Perfecto. Segundo requisito, ¿sí? Cuando estos contribuyentes se dediquen a la producción, elaboración o fabricación industrial de los bienes que se señalan a continuación. Además, los exporten, repito. Y además, yo me puedo dedicar a hacer fertilizantes, pero si los vendo a nivel nacional, no aplico, ¿ok? Tengo que dedicarme y adicionalmente los tengo que exportar, ¿ok? Productos destinados a la alimentación humana y animal, ¿sí? Un agroindustrial aquí en México tiene el 100% lo exporta, pues, y es persona moral, pues perfectamente aplica. Pero si él es persona moral y agroindustrial, pero el 90% lo vende nacional, y un 10 o un 20% lo exporta, pues bueno, no podrá aplicar el decreto, ¿no? Estos son los objetos sociales o las actividades que deben que tener preponderantes en las empresas que pueden ser de beneficio, que pueden utilizar el decreto y que obviamente al usar el decreto pues tienen el beneficio. Productos destinados a la alimentación humana y animal, fertilizantes agroquímicos, materias primas para la industria farmacéutica y preparaciones farmacéuticas, componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas, circuitos capacitadores, condensadores, resistores, conectores y semiconductores, bobinas, transformadores, arneses y módem para computadora y teléfono, maquinaria para relojes, instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico electrónico para uso médico. La siguiente, por favor. Baterías, acumuladores, pilas, cables de conducción eléctrica, enchufes, contactos, fusibles y accesorios para instalaciones eléctricas. Motores de gasolina, híbridos y de combustión alternativos para automóviles, camiones y camionetas y camiones, perdón. Equipo eléctrico y electrónico, sistema de dirección, suspensión, frenos, sistema de transmisión, asientos, accesorios interiores y piezas metálicas troqueladas para automóviles, camionetas, camiones, trenes, barcos y aeronaves. Motores de combustión interna, turbina y transmisiones para aeronaves. Equipo y aparatos no electrónicos para uso médico, dental y para laboratorios, materiales desechables del uso médico y artículos ópticos de uso oftálmico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es donde lo importante, todas esas actividades, ¿sí?, que se mencionaron ahorita, esos objetos principales que tienen que tener las personas físicas que mencionamos, la persona física, las personas morales que mencionamos, deben que estar dentro de su principal actividad, ¿sí? Entonces, ahora bien, repito, entrando en el detalle del decreto, dice, los contribuyentes podrán, por aplicar el estímulo establecido en este artículo, cuando estimen que durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, el monto de los ingresos provenientes de las exportaciones de los bienes o de las obras a que se refiere los dos párrafos anteriores representara al menos 50% de su facturación total de cada ejercicio. Y voy a poner un ejemplo ahorita. Yo ahorita, ¿sí?, estoy en el 2023 y traigo el 70-80% de mi facturación es de exportación.
perfectamente aplico. Pero en el 24, empieza el 24, y ese 70% entre mi mezcla de venta nacional y de exportación, se me voltea porque me cayó un proyecto muy grande nacional. Y sabemos mucho que en muchas industrias se da la vuelta al negocio de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, solo voy a aplicar en el 23 el estímulo, pero ya en el 24 no lo voy a poder aplicar, la deducción inmediata, ¿sí? Ya no la voy a poder aplicar. Si yo en el 24 compro equipo nuevo, pero mi mezcla de ventas ya no me da el 50%, pues las inversiones que yo haga en el 24 ya no van a poder entrar con el beneficio de la deducción inmediata. Cuidado con eso. Tienen que cumplir el requisito del 50%, que representará al menos el 50% de sus ventas deben que ser de exportación, ¿sí? Cuidado con eso. Bien, bien importante el tema de esta regla o más bien de la obligación, ¿sí? Para tener derecho al beneficio, por lo menos el 50% debe que ser de exportación, ¿ok? En caso que no se cumpla ¿qué pasa si no se cumple? ¿Sabes qué? Muy sencillo. Te vas a tener que autocorregir antes, o si no, la autoridad te va a detectar, ¿verdad? Te tienes que autocorregir porque tus ventas de exportación no son las suficientes para cumplir el decreto y por lo tanto, pues hay que enterar a la autoridad el beneficio que yo apliqué incorrectamente y obviamente con todo lo que lleva con sus recargos y actualizaciones. Lo señalado en este artículo no es aplicable tratándose de movilidad. Esta parte es bien importante, ¿no? ¿Qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo deducir? Pero meterlo al decreto. Tratándose de mobiliario y equipo de oficina, automóviles propulsados con motores de combustible interna, o sea, vehículos, carros y todo tipo de camionetas, los equipos de blindaje de automóviles, y cualquier activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola, ¿no? Aquí es bien importante también esa parte. Voy a cambiar todo el equipo de oficina, el mobiliario de equipo, porque ya está muy viejo. No entra en el decreto. Cumplo exporto el 100%, ¿sí? Exporto el 100%, soy persona moral, estoy dentro de las actividades mencionadas en el artículo primero. Estoy al 100, pero quiero cambiar el mobiliario de equipo de oficina, no entra, no está dentro del beneficio, ¿sí? Es bien importante considerarlo. No está tampoco los vehículos, bueno, los equipos de blindaje y otros tipos bueno, aviones distintos a los de aerofumigación, ¿no? Ahora otro requisito, ¿sí? Aquí en el tercer punto que estamos viendo. Dice, para los efectos de este artículo se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México. Ojo aquí, los que se utilizan por primera vez en México. Yo voy con el fabricante aquí en México, va a ser un equipo que tengo que comprar una línea de producción, X equipos, ¿sí? Lo venden en México y hay un distribuidor. Y yo voy, lo compro, nuevecito, ya sea un distribuidor de otro país, pero tenga una distribución autorizada aquí en México, y él lo vende de manera ya importado. Lo compro nuevo, aquí está nuevo el equipo. Eso se utiliza por México. Voy a la agencia y saco el equipo igual, ¿no? Repito, el ejemplo de la constructora, voy a Caterpillar o John Deere, va el de la agroindustria y va y compra tractos o compra los tractores, ¿sí? Y compra, ahí le aplica perfectamente. Ahora bien, me venden una línea de producción, vamos a pensarlo, que en Estados Unidos, es más, cruzando aquí la calle, El Paso, Texas. Entonces, ¿qué pasa? Oiga, y está usada la máquina,
ya está usada la línea de producción, lo que sea. Ok, perfecto. La importo, ¿y qué pasa con ella? En ese momento se considera que se está utilizando por primera vez en México, ¿ok? Puede tener los años que sea en Estados Unidos, los años que ustedes consideren, pero como yo la importé, tengo mi pedimento con fecha cierta, obviamente, ¿verdad? Hice todo con la gente aduanal, hice toda la tramitología, la importo esa máquina, entra el decreto, perfectamente entra el decreto. ¿Por qué? Porque está cumpliendo por que sea utilizada por primera vez en México, ¿sí? Entonces, es importante esa parte que la consideren ustedes en sus futuras inversiones que vayan a hacer, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí entran los porcentajes que pueden deducir, ¿sí? En el 2000, si en el 2023 compran, aquí está listado, ¿verdad? Vamos a pensar, 86% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas, recargables, motor eléctrico y demás, cuenten con motor de combustión eléctrica o con motor de acción accionado por hidrógeno. Vamos a poner la más común, el montacargas, ¿sí? El montacargas lo compro hoy en el 23. ¿Sí? ¿Cuánto puedo yo deducir hoy por hoy en el montacargas? Si el montacargas me costó, vamos a pensar que nos cuesta 400,000 pesos, ¿sí? Entonces yo de los 400,000 pesos, yo voy a deducir como una deducción 344,000 pesos, ¿sí? Obviamente el castigo, que ya no voy a poder deducir, van a ser 56,000 pesos. Pero ¿cuál hubiera sido la diferencia de que no existiera este decreto? Pues bueno, ahí me lo llevo en 4 años, ¿sí? Perdón, en 5 años me lo llevo la deducción, ¿verdad? Entonces, pues ese es el beneficio, ¿no? ¿Sí? O sea, yo cada año tendría que deducir 80,000 pesos cada año contra ahorita un beneficio, ¿sí? De 344,000 pesos. Poniendo ejemplo, un montacargas, un valor de 400,000 pesos, ¿sí? Aviones dedicados a la aerofumigación, pues los agroindustriales, ¿verdad? Si yo lo compro hoy y estoy revisando mis estados financieros, mis proyecciones para el cierre fiscal del 2023 y tengo hay un recurso que, repito, en las empresas nunca sobra, pero lo tengo disponible, bueno, pueden empezar ustedes a hacer ya proyecciones fiscales y empezar a hacer el uso del decreto. ¿Para qué? Para que ustedes tengan en un corto plazo, ¿sí? O sea, en la declaración anual, pues tengan un beneficio de una reducción del impuesto sobre la renta que van a diferir, no se va a desaparecer, ¿sí? Lo difieren, ¿sí? Entonces sí es importante que lo tengan en su consideración, es este punto de su planeación de cierre, ¿no? Y digo, estas son las fracciones, dice, para computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, importantísimo eso, digitalizaciones, unidades de almacenamiento externo, concentradores de redes de cómputo, el 89% para dados, troqueles, módeles, matrices y herramientales, 89% para maquinaria y equipo destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollos de tecnología en el país, ¿verdad? La siguiente, por favor. Este es el segundo punto. Para la maquinaria y equipos distintos de los señalados en la fracción anterior, se debe aplicar de acuerdo con la actividad clave que sea utilizado por los porcientos siguientes: 56% en la construcción de instalaciones para diseño, fabricación, manufacturas y ensambles, realizaciones para pruebas de empaques, 56% en la fabricación de medicamentos,
56% en la fabricación de microscopios electrónicos, 72% en la manufactura de productos químicos o en la manufactura de materiales utilizados, ¿verdad? La siguiente, por favor. 76% en la fabricación de maquinaria y equipo dedicados al diseño, fabricación, manufactura. 76% en el diseño, fabricación, manufacturas, ensambles, realizaciones de pruebas y embalaje. 80% en la construcción y montaje de sets de foros y locaciones para grabaciones y fotografías. Este decreto, por cierto, también beneficia a un sector como es los productores dedicados, los productores de la cinematografía y audiovisuales. También les aplica el decreto, ¿no? Ok. La siguiente, por favor. Aquí viene 80% en las inversiones de equipos, instalaciones de postproducción de audio y video, efectos visuales, 83% en la manufactura, ensamble de transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas, toda esta parte, 83% en la inversión de equipo de grabación visual o sonora en cualquier forma de equipo de iluminación también. Esto es en la parte cinematográfica, ¿verdad? El siguiente, por favor. Aquí viene también todo lo que también, 86% en la manufactura, ensamble y transformación de baterías para automóviles, 86% en la fabricación de automóviles, camiones, camionetas, 86% en la fabricación de motores, 86% en la fabricación de equipos, en la producción de productos destinados a la alimentación humana, animal, la fracción en la fracción primera, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ok, esas son los porcentajes, ¿sí? Y de las inversiones, ¿verdad? Que pueden hacer deducibles, ¿sí? Para todo el tema de las inversiones, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, el mismo decreto trae el icono del micrófono. A ver, ¿me escuchan ahí? Porque me están poniendo que se escucha mute. Sí se escucha. Sí, perfecto. Ok. Ok, perfecto. Okay. Bueno, el mismo decreto considera un segundo beneficio, ¿sí? Un beneficio en cuestión de capacitación, ¿sí? Aquí igual hay que tener mucho, mucho cuidado en la interpretación. Todo lo que yo vaya a deducir en capacitación, voy a tener un estímulo equivalente del 25% adicional. Yo me gasté 100,000 pesos en capacitación, le voy a sumar el 25%. Ojo, ¿sí? Y nos vamos a ir aquí por partes. Dice, los contribuyentes a que se refiere el artículo primero de este decreto, ¿sí? Acuérdense que ya dijimos las personas morales, las de reciclo, personas morales y las personas físicas con actividad empresarial, podrán aplicar en la declaración anual de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 un estímulo fiscal consistente en una deducción adicional al 25% del incremento en el gasto erogado por concepto de capacitación. Perfecto. Repito, me gasté 100,000 pesos más el 25%, yo le voy a meter un estímulo de 25%, 125,000 pesos. Y pues dice uno, 125,000 pesos, pues dice uno, pues, digo, todo ayuda, ¿no? Pero cuidado, va en función al segundo párrafo. ¿Y qué dice? Para estos efectos, el incremento será la diferencia positiva entre los gastos erogados por concepto de capacitación en el ejercicio de que se trate y el gasto promedio que haya erogado por el mismo concepto en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, promediándose incluso, y aquí es lo más raro de aquí de este decreto,
promediando incluso cuando en dicho ejercicio no se haya erogado gasto alguno por concepto de capacitación. Yo creo que en el 2020, imagínense, yo me gasté 100,000 pesos llevo gastados en el 2023 en capacitación. En el 22 me gasté 100,000 pesos. En el 21, 100,000 pesos. ¿Ok? No, pues digo, porque era mi presupuesto. Entonces quiere decir, a interpretación hacia bote pronto, que yo le voy a meter 25,000 pesos para mi declaración anual en el concepto de estímulo, un 25% adicional de gasto de capacitación, porque eso me ha promediado en los últimos 3 años. No, pero te dice, agárrame del 2020, 21 y 22. Yo nomás una pregunta, digo, y lo pongo así realista. Yo creo que si algo adoleció en el 2020 es que muchos de nosotros no pudimos capacitar a nuestro personal. ¿Sí? Fue muy difícil. Empezamos nosotros a conocer lo que era el Zoom. ¿Sí? Empezamos a conocer esta nueva tecnología. ¿Sí? Entonces, técnicamente el gasto que yo tuve en el 20 es 0, pero me lo van a tomar para promedio. Entonces, repito, si en el 21 me gasté 100,000, en el 22 me gasté otros 100,000, pues son 200,000. Esto lo tengo que dividir, en lugar entre 2, lo tengo que dividir entre 3. Son 66,000 pesos. Eso es lo que me va a poder permitir sumarle un 25% nada más. Sí, aquí sí me está castigando el 2020, porque realmente, digo, fueron muy pocas las empresas o en caso fue la capacitación fue nula, porque habían otras prioridades, sin duda alguna, ¿no? Entonces, esto es importante también que lo tomen, es otro de los beneficios que tiene este decreto por el concepto de capacitación, ¿no? La siguiente, por favor, René. Aquí también volvemos a lo mismo en el tema de las obligaciones que pide el mismo decreto. Dice, los contribuyentes deben realizar el registro específico de la capacitación otorgada a los trabajadores en los términos de este artículo y señalar la documentación comprobatoria que la respalde, así como describir específicamente en qué consistió dicha capacitación y la relación que guarda con alguna de las actividades establecidas en el artículo primero del presente decreto. ¿A qué voy con esto? Que tienes que amarrar tu capacitación, tener toda la documentación, el pago del expositor, del capacitador, la presentación, vamos a decir que la presentación, pero que me lo vincules, ¿sí? Directamente a la actividad que estoy haciendo. Aquí yo tengo una duda, ¿sí? Si yo estoy capacitándome de una certificación, ¿sí? En general, de un ISO, ¿sí? En un ISO en procesos administrativos, yo creo que no puede entrar esa capacitación, ¿sí? Porque es para procesos administrativos o no sé, digo, es esa parte, ¿no? Entonces sí tener mucho cuidado aquí en estas consideraciones, porque sí me pide, ¿sí? Que yo vincule tanto primeramente la comprobación del curso, llámese comprobación tanto fiscal como material, y yo la vincule con la actividad directa, ¿sí? Entonces, yo se los pongo ahí para su análisis correspondiente, ¿no? La siguiente, por favor. En el artículo 5, ¿quiénes no pueden hacer uso de este decreto? Obviamente los que no tienen las actividades, pues obviamente ellos no. Esos obviamente están fuera, ¿no? Pero tampoco no pueden tener, usar el decreto aquellas personas, o más bien contribuyentes, que hubieran realizado operaciones con contribuyentes a los que se refiere esta fracción, o sea, y no hubieran acreditado ante las autoridades fiscales que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales digitales correspondientes. ¿A qué voy con esto? Yo tengo un proveedor, ¿sí?
y ese proveedor cae en el 69 o en el 69B, ¿sí? Entonces, pues no pagó los impuestos, dejó el negocio, lo abandonó, se murió, o lo que haya pasado, pero nunca fue una compra de factura, o sea, fue una operación legal, pero para efectos prácticos, ¿sí? La autoridad cuando lo quiso notificar para algo, el domicilio, lo pone en el listado, la lista negra famosa que conocemos ya, y llegan conmigo y me dicen, ¿sabe qué? Pues usted no tiene derecho del decreto. ¿Por qué? Porque usted tuvo operaciones con este individuo, con este contribuyente ya está en la lista. No, pues es que mira, pues ya está en la lista. Y ¿sabes qué? Págame a mí lo que me debes de la aplicación del estímulo. Y esto, cuando vino el estímulo de la región fronteriza, venía en dos sentidos. Uno, en la reducción del 50% de la tasa del IVA, porque no es una tasa del 8%, es una reducción a la tasa del IVA, y el otro, un beneficio del ISR, del 20%, también reducción. Entonces, a un cliente del despacho, ¿sí? Desafortunadamente tuvo una operación y le quitaron el beneficio. Y tuvo que pagar alrededor de 6, casi 7 millones de pesos, porque le quitaron, afortunadamente, solo le quitaron el beneficio el estímulo, perdón, de los beneficios estímulo, el estímulo de la región fronteriza del impuesto de la renta. Pero si le quitan el IVA, técnicamente hubiera quebrado, ¿sí? Porque fueron 2 años que le obligaron. Entonces, sí es importante que ustedes consideren todas estas variables que hemos estado platicando para la utilización de este decreto. ¿Sí? ¿Sí? La siguiente, por favor. No puede aplicar los estímulos fiscales previstos en el presente decreto contribuyentes que tengan créditos fiscales firmes o al que ser exigibles no estén garantizados bien o bien no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en el presente decreto y entre ellos el registro específico de las inversiones y de capacitación a que se refiere el decreto. Aquí es bien importante, en el primer punto, si alguno de ustedes, de sus representadas, está en un proceso de una defensa fiscal por un crédito, ya sea cualquiera de las autoridades fiscalizadoras estén en proceso, lo estén defendiendo, que lo consulten con su abogado, ¿sí? Con el que le esté llevando el asunto. Aquí es bien importante, yo no me voy a meter en ese tema, yo creo que lo más responsable es decirles que ustedes se acerquen ahí con su abogado fiscalista, el que esté llevando la defensa, y le pregunte, oye, está este decreto y puedo obtener estos beneficios, pero tengo esta situación actual, acuérdate. Bueno, ya lo evalúen en conjunto con el abogado, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? Siguiente, por favor, René. El artículo 6, los contribuyentes que apliquen los estímulos fiscales a que se refiere el presente decreto deben cumplir además de los requisitos establecidos en la legislación fiscal en materia de deducción de inversiones, requisitos siguientes. Estar inscritos en el RFC, ya lo sabemos, contar con la opinión positiva, pues obviamente es lógico. La siguiente, por favor. Y aquí es otro de los requisitos, ¿sí? Bien importante, ¿sí? Yo voy a hacer uso del decreto. Me conviene, cumplo con absolutamente todos los requisitos y ahorita yo debo que tener ahí un beneficio porque estoy haciendo mi proyección del cierre de 2023 y totalmente me conviene. Aquí es bien importante, debe presentar durante los 30 días naturales inmediatos siguientes al mes en el que apliquen por primera vez los citados estímulos, ¿ok? Es bien importante presentar el aviso. Aún todavía no hay un formato, algo, no hay nada, pero yo creo que con un escrito simple, mandándolo al SAT, yo creo que perfectamente, o oficialidad de parte que se lo sellen, pero sí darle aviso a la autoridad correspondiente, ¿no? Ahora, los contribuyentes únicamente pueden aplicar los estímulos fiscales que se establecen en el presente decreto cuando presenten los avisos en tiempo y forma, lógico, ¿verdad? ¿Sí?
Los contribuyentes que hayan aplicado los estímulos del presente decreto e incumplan los requisitos establecidos, pues era lo que decíamos hace rato, pues deben cubrir pues, el impuesto y las actualizaciones, los recargos correspondientes conforme lo considera la autoridad, ¿no? Si caemos en algo que estamos incumpliendo, pues va a llegar la autoridad a decir, pues échame lo que tuviste de beneficio por el decreto, por la deducción inmediata que aplicaste y págame la diferencia, ¿no? Eso es en sí cuando se incumple, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí pues obviamente hay que estar pendientes de que el SAT podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de este decreto, como es el aviso, ¿no? Lo que decía hace rato, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que pasa, ¿verdad? Con los decretos, con este decreto de deducción inmediata. Volvemos a lo mismo, nos sorprendemos después de 10 años de que no se tenía pues este estímulo, y pues nosotros por la cercanía y por la interacción que tenemos con los clientes, pues la verdad las cosas que afortunadamente digo, en Estados Unidos, pues es el pan de cada día, nunca han dejado de tener la deducción inmediata, siempre, ya sea para cualquier equipo, maquinaria, equipo de transporte, no se diga la tecnología, todos los años se puede aplicar la deducción inmediata. ¿Por qué? Porque la deducción inmediata detona, es un detonador de empleos, es un detonador de inversiones, es un detonador de productividad, obviamente siempre de mejora, ¿verdad? Entonces, pues esperemos que este decreto sea el inicio de muchos más. Obviamente el decreto tiene bondades, sin duda alguna, acota mucho las áreas, ¿verdad? Muchas industrias las deja fuera, muchas industrias generadoras de empleo, generadoras de inversión, las deja fuera. Y bueno, pues esperemos, pero repito, esperemos que sea el primero de muchos. Y sí, mi sugerencia en particular es que sean cuidadosos en la aplicación, sean muy cuidadosos en la aplicación del decreto, porque tiene sus reglas, como lo estuvimos viendo ahorita, el sector, ¿sí? La actividad, el requisito, si estoy incumpliendo o no estoy incumpliendo con mis obligaciones fiscales cotidianas, ¿verdad? Entonces, sí es importante que consideren ustedes, analícenlo, que tiene sus bondades, están en muy buen tiempo, estamos técnicamente a mediados de octubre, faltan 2 meses y medio para que cierre este ejercicio fiscal, pueden hacer sus análisis, sus proyecciones fiscales de cierre, y si están dentro del decreto, pues aprovechenlo porque sin duda alguna les va a traer beneficios, sin duda alguna les va a traer muy buenos beneficios, ¿sí? Por si quieren entramos a la cuestión de preguntas y respuestas, adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Javier. Estuvimos recibiendo muchos mensajes, felicitándote y pidiendo la presentación, que con gusto se los vamos a hacer llegar. La verdad fue una explicación muy padre. Te agradezco mucho. Les vamos a mandar junto con la presentación y la grabación también los datos de contacto del licenciado Allison. 100% recomendable, digo, pues, Gracias, René. Su despacho es quien nos lleva a nosotros las empresas en México, entonces, pues, es una recomendación válida, ¿no? Agradezco mucho. Hay algunas preguntas. César Morales nos pregunta que qué va a seguir pasando con los programas de fomento al comercio, el PITEX, PROCET, ¿esos siguen funcionando igual, de la misma manera? Sí, totalmente. Sí, eso no. Exactamente. ¿Sí, verdad? ¿Correcto? Esos son para empresas nacionales. 100% nacional, de operación nacional. Sí. Así es. Dice, no exporto directamente, pero toda mi producción se vende a empresas que exportan a Estados Unidos. No aplica. No aplica. No aplica. Tiene que ser él directamente el que exporte, porque en la manera de la comprobación fiscal, ¿cuál van a hacer?
pues sus pedimentos de exportación y sus clientes directos de exportación, ¿verdad? Tiene que ser directamente él quien exporte. De acuerdo, muy bien, perfecto. Yo les quisiera hacer nada más un comentario. Estamos revisando el asunto con algunos abogados. Hay un poquito de temor de que como este decreto lo anuncia el gobierno para la promoción de inversiones y viene especificado en el decreto que por cierto se los compartí en el chat, se puede interpretar como un subsidio a la inversión y la Organización Mundial de Comercio, como el propio Tratado de Libre Comercio, ven este elemento como una práctica desleal de comercio exterior. Entonces, hay por ahí un pequeño riesgo de que tanto Estados Unidos como Canadá puedan meter una controversia al tratado, a calificarlo como una práctica desleal. Hasta ahorita ni Canadá ni Estados Unidos han anunciado nada. Los vamos a mantener informados al respecto. Nos han estado preguntando mucho, ¿es correcto que vamos a poder mandar la presentación, verdad, Javier? Así es correcto, sí, sí, sí. Y de todos modos, grabamos la presentación, les vamos a mandar la liga por YouTube. Muchísimas felicidades, Javier, muchas gracias por Gracias, tu muchas gracias. tiempo Gracias, y gracias. por tu presentación. Repito, les vamos a mandar también los datos de contacto del despacho del licenciado para que puedan contactarse para cualquier reunión privada que quieran de asesoría con el licenciado. Es un gran colaborador de CAPIM desde hace ya muchos años y pues me da gusto volver a tenerte con nosotros. Nos va a acompañar en el evento de Aguascalientes. Es- En el evento de Aguascalientes ya va a hablar sobre cómo está la actualización fiscal. Ya es a finales de enero, vamos a tener mucha información. Entonces ahí también lo van a poder saludar y platicar con él. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos al rato en Ciudad Juárez. Vuelo en un ratito para allá. Aquí nos vemos. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde y Gracias. buen fin de semana a todos. Hasta luego, bye.